Convertirse en la próxima superpotencia del mundo. Estados Unidos se va preparando para dejar el trono como el país con la economía más grande del mundo. A partir de 2022, China será la primera economía mundial, y por primera vez en la historia, Estados Unidos quedará como la segunda economía del mundo, por detrás de China y por delante de Japón. Y este episodio solo será una muestra del poder que tiene China y la influencia que abarcarán en los próximos 50 años. Averigüemos en este video cómo hizo China para llegar hasta aquí, cómo está situada y hacia dónde se dirige para ser la próxima superpotencia del mundo. Empecemos. China fue siempre una civilización maravillosa, pero por sus dificultades y lejanía con Occidente, la integración nunca fue necesariamente la mejor. Su complicada topografía, cultura, idioma y costumbres tan diferentes asombraban a los viajeros de Occidente. Lo cierto es que por los años 900 y 1100, China era uno de los países con mayor economía e influencia del mundo. Es cierto que en ese tiempo la economía no estaba tan desarrollada como ciencia social, pero los datos existentes evidencian que era una sociedad avanzada y tecnológicamente más desarrollada que los europeos. Este periodo correspondió especialmente a la dinastía Song. Para ese entonces, la dinastía Song, que llamaremos China por simplificarnos las ideas, ya tenía una población estimada de 118 millones de habitantes. En el año 1820, China representaba el 32.9% de la economía mundial, es decir, era la potencia indiscutible del planeta. Era la nación con mayor recursos económicos, agrícolas y humanos. Sin embargo, la revolución industrial que siguió después llevó a los países europeos a un nivel de desarrollo industrial y tecnológico con el que China no podía competir o siquiera alcanzar. Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Alemania y demás países lograron llegar a un desarrollo que no se vio jamás. La Segunda Guerra Mundial, que destrozó a Alemania y Japón, fue el punto de inflexión. Japón había ocupado China por años y asesinado a millones de chinos. En ese entonces, las 5 potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, Francia, Reino Unido, Estados Unidos, la Unión Soviética y China, se habían ganado el asiento como de los países más influyentes del mundo. China era reconocida como una potencia, pero era un país muy débil, pobre y sin voz. Para los años 60, China era un país extremadamente pobre. La expectativa de vida en ese momento eran los 35 años. En aquel momento el país aún tenía una población de 600 millones de habitantes, el doble de los Estados Unidos para hacernos una idea. Inclusive con tal cantidad de población, China no estaba dentro de los 10 países con mayor economía del mundo. Hasta México era la séptima potencia en ese entonces, pero China con más de 600 millones de habitantes no daba rastro. Y esto se confirmaba, pues en el año 1987, China representaba solo 1.6% de la economía mundial. Era de esperarse, pero con una población tan significante, que China creciese o creciese. Sin embargo, no todo era la población. En 1978, después de años de control estatal de todos los bienes productivos, el gobierno de China se embarcó en un programa masivo de reformas económicas para poder hacer despertar al gigante dormido. El gobierno autoritario de China empezó a liberar la economía, sobre todo lo que concernaba la mano de obra. El secreto económico de China se resumió en 3 palabras: exportar y mano de obra barata. China se convirtió en el líder de la exportación de todo tipo de productos en el mundo entero. Evidentemente, el gobierno chino hizo una enorme inversión en proyectos de infraestructura, energías, transporte, militar y tecnología. Entre el año 2009 y 2015, China utilizó la misma cantidad de cemento que todos los Estados Unidos en los últimos 100 años. Este dato es sumamente curioso e impactante. El hecho de que China utilizó la misma cantidad de cemento para construir sus ciudades e infraestructura en 7 años que más de 100 años en los Estados Unidos es una prueba irrefutable del crecimiento chino. La expansión económica de China desmoró a otras naciones y se alzó rápidamente, destronando hace tan solo 5 años a Japón y, según los cálculos, en 5 años a Estados Unidos. China ya es el primer país que más contamina en el mundo, con más del 18% de la contaminación global. Esta contaminación corresponde al hecho de que cada vez los chinos elevan sus estándares de vida como los ciudadanos de naciones occidentales. Evidentemente, con una población de más de 1.300 millones de personas que modifican sus hábitos alimenticios y de consumo, China se convierte en un país que demanda más y desecha aún más. De hecho, ese es el gran riesgo que muchos economistas han puesto en el debate. Si los ciudadanos chinos logran consumir al mismo nivel de un estadounidense o un europeo, el planeta no podrá soportar la creciente demanda de alimentos y recursos. China ha desplazado a Estados Unidos en Latinoamérica como el primer inversor de la región. En ciertos países como México, Ecuador, Brasil, Venezuela y Perú, China ha invertido miles de millones de dólares en proyectos de infraestructura, que son realizados en la mayor parte por empresas públicas chinas. Citando un ejemplo, Ecuador y Venezuela tienen importantes deudas con China,
que deberán ser cubiertas o pagadas en petróleo. La influencia económica de China es solo una de sus herramientas para imponerse como la nueva superpotencia del mundo. Miremos a África, por ejemplo. China ya es el primer inversor de la región, sobre todo en lo que concierne proyectos de tecnología, agricultura e infraestructura. La sede de la Unión Africana en Etiopía costó más de 320 millones de dólares, pero asombrosamente la sede de esta Unión Continental fue financiada totalmente por China. Además, esta sede es más grande, moderna y funcional que la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. China realizó esta inversión como muestra de su compromiso con África y sus más de 54 naciones con más de 1.000 millones de habitantes. No es de extrañarse, África a partir de 2050 será una importante región, pues duplicará su población y naciones como Nigeria y Sudáfrica serán potencias en ese entonces. Ahora pasemos al lado militar, en donde China muestra los dientes. China es ahora la tercera nación más fuerte militarmente hablando en el mundo, después de Estados Unidos y Rusia, pero eso nuevamente cambiará. China maneja un presupuesto militar de 100.000 millones de dólares, eso es 3 veces más que el presupuesto ruso y el segundo más grande del mundo después de Estados Unidos. Con una fuerza militar de 4 millones de soldados, son el ejército más numeroso, grande y disciplinado del mundo. En términos de equipamiento militar, Rusia aún supera a China, pero este mismo armamento ruso es de la época soviética, por lo tanto en la mayoría de los casos está desactualizado y abandonado. China invierte cada vez más dinero en crear nuevas generaciones de cazas, tanques, portaaviones y tecnología militar. China se impone cada vez más en el mundo con una fuerte presencia política, económica y militar. Corea del Sur, Japón y Taiwán son naciones con las que China tiene roces frecuentes en el Pacífico, no solo en lo militar, pero también en lo económico. China reclama a Taiwán como parte de su territorio y en efecto han amenazado con tomarla a la fuerza. En el mar meridional de China hay más de 6 naciones que reclaman ciertas extensiones territoriales por la importancia de recursos y en las rutas de comercio. Lo curioso de esto es que China reclama el 90% de esta extensión marítima y ha estado construyendo islotes artificiales donde hay bases militares chinas para reforzar su presencia. Los vecinos de China como Filipinas, Camboya, Taiwán y Singapur no están muy cómodos con esta actitud agresiva de China. China como miembro del Consejo de Seguridad tiene poder de veto, además es uno de los 5 estados autorizados para tener armas nucleares. Tiene un aproximado de 280. No es mucho considerando que, por ejemplo, Francia tiene 340 armas nucleares y sistemas nucleares más desarrollados. China no ve la necesidad de aumentar sus armas nucleares, pues tiene lo suficiente para destruir cada estado de los Estados Unidos unas 5 veces. Lo que China busca es tener en los próximos 15 años un ejército que iguale o supere en tamaño, poder, tecnología y eficiencia al ejército estadounidense. En ese sentido, China, cuando en el año 2022 tome el trono como la primera economía del mundo, buscará que su ejército se imponga como una fuerza militar mundial. Actualmente China gasta solo un sexto de lo que hace los Estados Unidos, pero conforme China y su poder crezcan más, el punto de inflexión entre quién dominará militarmente el mundo se verá entre el 2030 y 2035. El punto clave para China será lograr difundir su idioma. Actualmente el chino mandarín es el idioma más hablado en el mundo, pero en 2050 el francés será el primer idioma que se habla en el planeta, seguido del español y después vendrá el chino. Evidentemente, el chino será el idioma del futuro junto con el francés. China elevará sus estándares de vida, seguirá siendo una nación manufacturera, pero en parte el consumo interno será responsable de que China siga en pie. Es decir, los más de 1.400 millones de chinos consumirán casi al mismo nivel que un estadounidense. Esto creará una enorme presión sobre los recursos hídricos y alimenticios del planeta. La población de China no aumentará, de hecho, se reducirá en más de 100 millones de habitantes de aquí al 2050, si bien en ese momento, China consumirá más o menos el doble de lo que hace ahora. Ya China, por ejemplo, es el país con más multimillonarios del mundo, superando a los Estados Unidos. En el 2050, China será la primera potencia del mundo, superando a Estados Unidos en el ámbito tecnológico, militar, económico y político. Será la nueva superpotencia del mundo, el dragón que reclamará su trono. Su influencia seguirá dominando Asia y el mundo por lo menos por los siguientes 50 años, hasta que el siguiente gigante que también vendrá de Asia, la India, le quite la corona a China, algún día a partir de 2050. Así que ya saben, mis queridos amigos, a aprender chino, ni hao. Espero te haya gustado el video, si no lo estás aún, suscríbete para ver más contenido similar. Nos vemos en una próxima ocasión, un gran abrazo.